Bueno, me presento, yo soy Molina Irina y mi compañera no estará hablando, pero ella es quien va a grabar la entrevista. Bien, bien, bien. Le pediremos que se presente, que diga cuántos años de formación tiene y en qué instituto ha trabajado. Bien. Bueno, me presento entonces, soy el profesor Ricardo Fernández, soy, bueno, profesor en Ciencias de la Educación, estudié en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy, y en esta formación, digamos, yo ingresé, por así decirlo, en el 2016, fue terminando la secundaria, ¿no? En el 2015, bueno, al año siguiente me inscribí en la universidad y hasta ahí, digamos, me recibí por así, a fines del 2023, ¿no? O sea, una, un lapso de casi 8 años, o siete, por ahí, ¿no? Uh-huh. Situándonos en lo que es los años, ¿no? Eh, y esa fue, digamos, la trayectoria formativa que tuve. El profesorado de Ciencias de la Educación y licenciatura se caracteriza por ser 5 años, ¿no? A diferencia de quizás solo un profesorado, pero evidentemente las trayectorias a veces no son tan lineales, entonces, bueno, a mí me costó un poco más. Entonces, bueno, una vez recibido, tuve la oportunidad de trabajar de asesor pedagógico en un colegio de acá de San Salvador. Era un colegio semi-privado del barrio de Alto Comedero. No sé si puedo dar nombres, pero bueno, mencionar más o menos la localidad, ¿no? Claro. Perdón, sí, el lugar, el contexto. Y ahí estuve trabajando alrededor de 4 meses. Decidí por ahí que no era mi lugar de formación, perdón, de desempeño profesional, y decidí inscribirme, digamos, en los llamados extraordinarios de los institutos. Todo esto sucedió en el año 2024, ¿no? Y el año pasado justamente fue cuando, luego de dejar la asesoría pedagógica, al mes de octubre, más o menos, de agosto, pude ingresar en el IES número 1, que es el Instituto de Educación Superior, ubicado en la localidad de La Quiaca y Abrapampa. Bueno, el IES 1 tiene sede en Abrapampa y La Quiaca, y a mí me tocó trabajar en la sede de La Quiaca. Bien, esa fue mi primera experiencia y allí me quedé hasta que finalizó mi contrato, por así decirlo, hasta marzo de este presente año, ¿no? Y luego ya en este año comencé nuevamente este proceso de buscar horas, de inscribirme en varios llamados, y tuve la suerte de volver a Abrapampa, en este caso, o sea, el IES número 1. Después tuve la suerte también de trabajar en el IES número 2, que tiene sede en Humahuaca, en Tilcara y en Tumbaya. Bueno, pero yo particularmente encontré horas en Humahuaca. Y también, bueno, recientemente me dieron los cargos que estoy ocupando en el Tello, ¿no? Y en La Quiaca nuevamente volví recién en octubre, o sea, actualmente me encuentro trabajando en 4 institutos: Tello, Humahuaca, Tello, y es 2 de Humahuaca, y es 1 de Abrapampa, y es 1 de La Quiaca. Bien, ese sería como mi trabajo actual, ¿no? Y es mi movilidad, más o menos, por así decirlo. Serían 2 años ya que estoy ejerciendo como profesor. Claro. Bueno, ahora trataremos de ir un poco para su infancia. Quisiera que nos describiera cómo fue el ambiente en donde creció o en donde pasó su infancia. Bien, el ambiente era un contexto suburbano, podríamos decirlo. Yo crecí en el barrio Malvinas, de acá de la localidad de San Salvador, junto con mis padres, mi madre, mi padre, mis hermanos. Un contexto donde no había muchas dificultades, diría yo. No había urgencias económicas, no
no había una necesidad quizás tampoco de viajar, ¿no? Yo tenía la oportunidad de hacer la primaria, hacer el jardín cerca de donde vivo, era en la escuela La Salle, me acuerdo, esa fue la primera institución educativa donde asistí, y en cuanto a lo barrial, no puedo decir mucho, era un barrio donde uno podía salir, jugar con sus amigos, de forma sin tener que preocuparse, por así decirlo, ¿no? Ese contexto de la infancia, donde uno lo considera que es libre de hacer lo que quiere, de jugar, casi sin restricciones. Entonces, bueno, no, mi infancia fue, no sé si puedo decirlo, pero fue una infancia normal, fue una infancia sin ninguna urgencia. Quizás después, cuando nosotros nos mudamos con mi familia, nos mudamos de Barrio Malvinas a Barrio Coronel Arias, ahí ya mi padre, digamos, se separa, por así decirlo, de nosotros, y se va a vivir a otro lado, ¿no? Él por su cuenta y nosotros por la nuestra. Pero eso, sinceramente, yo creo que no influyó de forma negativa ni significativa, porque dentro de todo igual seguíamos teniendo contacto con él, ¿no? Quizás para lo necesario, para algunas cuestiones de salidas, no sé, de repente alguna urgencia que yo tenía o teníamos nosotros y él estaba, pero obviamente ya no vivíamos juntos, entonces simplemente eso. Y nosotros vivimos en Barrio Coronel Arias hasta ya, digamos, unos 5 años, donde nos volvimos a mudar, pero ya era otro sujeto, ¿no? Yo ya no era el infante, sino que ya era un sujeto mucho más adulto. Uh-huh. ¿Y cómo cree que influyeron sus padres en su formación o en sus primeras ideas sobre el trabajo y el estudio? No, la influencia fue total, diría yo, porque no... A ver, sobre todo con mi madre, ¿no? Que era la que me decía constantemente de que yo tenía que seguir estudiando. Terminando la secundaria, ¿no? Tenía que hacer alguna carrera en la universidad o en algún otro ámbito de formación, pero ella siempre insistía, ¿no? Y mi padre tuvo una influencia quizás menos presente, pero sí a la hora de elegir la carrera. Él ya había cursado Ciencias de la Educación, pero no la había terminado. Entonces él me dijo, mira, vos podés hacer esta carrera, yo la hice, tal, y me dio como algunas indicaciones en ese sentido. Y como yo no tenía tan claro qué estudiar después de terminar la secundaria, opté por justamente hacerle caso a mis padres, ¿no? Que era Ciencias de la Educación y seguir estudiando, ¿no? Quizás otras opciones hubiesen sido estudiar en otra provincia, pero no lo vi tan... O sea, no era algo que me movía como algo necesario, como algo urgente, por así decirlo, ¿no? Entonces terminé estudiando Ciencias de la Educación por influencia de mis padres. Uh-huh. ¿Y tiene algún recuerdo familiar que asocie a la importancia de la educación? Bueno, sí, mi madre siempre también nos recordaba. Ella fue también profesora de inglés, ¿no? Y justamente mi abuela, o sea, su madre, le insistía constantemente de que ella tenía que estudiar. Obviamente era otro contexto, ¿no? Ella estudió justamente en un profesorado, y en ese momento la urgencia de profesores quizás ofrecía una salida laboral un poco más rápida, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, mi madre siempre nos dijo eso, o sea, lo replicó para nosotros, ¿no? Decir, no, ustedes tienen que estudiar y hacer carrera y seguir por este camino, que seguramente es un camino difícil, pero que tiene garantías dentro de todo, ¿no? Y bueno, yo me quedo con eso, con decir como que soy la herencia de lo que mi abuela en algún momento le planteó a mi madre, o no, o por así decirlo, le obligó también, ¿no? Porque también en esos contextos se obligaba a estudiar. Pero bueno, yo lo pude hacer desde una elección también, entonces creo que ese es el recuerdo más presente, ¿no? Que yo puedo suscitar ahora. ¿Y no consideró otra profesión que no sea la docencia? Bueno, dentro de lo que
dentro de lo que es el ámbito de, o sea, diferenciemos de que una cosa es cuando uno ya elige la carrera, ¿no? Donde dice a ver qué puedo trabajar, y otra cosa es cuando no. Previo a elegir la universidad, por ahí tuve varias ideas, ¿no? Por así decirlo. Una de ellas era inclusive estudiar arqueología, ¿no? En Catamarca, si no me acuerdo, esto porque en la infancia me gustaban mucho los dinosaurios. Pero luego cuando uno ya va creciendo y las opciones quizás se van acortando, termina eligiendo algo donde dentro de todo puede ser su fuerte. En este caso, no sé si yo era mi fuerte la docencia, pero sí me servía a veces como referencia explicar cosas o explicar temas, contenidos a algunos de mis compañeros, y eso yo lo remarco a veces como quizás un pequeño indicio de lo que sería mi trabajo. Luego, cuando ya me fui formando, Ciencia de la Educación tiene un campo dentro de todo variado, ¿no? Puedes trabajar, como te dije, de asesor, también hay trabajos más administrativos dentro del Ministerio de Educación, y quizás hasta ahí un poco, ¿no? Trabajar también en investigación. La facultad te avala para hacer las licenciaturas, ¿no? Entonces uno se plantea diversos caminos, pero personalmente yo a medida que me iba terminando la carrera, yo pensé que no había otro que ser profesor, porque creo que otros aspectos son un poco más, no sé si llamarlos tediosos, pero que sí te movilizan, digamos, desde otro lugar. Y a mí eso no me movilizaba, no me llamaba la atención. Ser asesor, trabajar de administrativo, de secretario, quizás en alguna área del ministerio, no era algo que me llamaba la atención. ¿Y cómo describiría su experiencia como estudiante de formación docente? Bueno, yo la formación quizás la divido en dos. Yo, al ser estudiante recién salido de la secundaria, por ahí era muy joven en ese momento, no entendía bien qué estaba eligiendo, ¿no? Y durante los primeros casi 3 años de la carrera, yo ya no tenía tan claro cómo tenía que fortalecerme para ser docente o para ser profesor, investigador o para ser asesor, ¿no? Como que esto no lo tenía tan claro. Yo simplemente iba, estudiaba las materias que tenía en el año y las aprobaba y listo. Y ya está completo mi proceso o ya completé mi objetivo, ¿no? O sea, era como que no tenía metas a largo plazo. Luego, ya cuando me agarró la pandemia, ahí mi formación se estancó un poco. Me costó adaptarme a la virtualidad, me costó quizás también prestar atención a clases, ¿no? No sé si esto lo asocio con un problema de también entendiendo el contexto global, ¿no? Y decir, quizás estaba un poco deprimido, no me costaba seguir el ritmo de las clases, ¿no? Y durante ese lapso de 2 años que duró hasta el 2021, yo prácticamente no aprobé materias. Aprobé 2 materias, cursé sí la mayoría de las materias de tercer y cuarto año, pero no las aprobaba, o sea, rendía y me iba mal casi siempre. Entonces decidí ponerle cierto stop, ¿no? Como para decir, voy a seguir bajando mi promedio, mejor me preparo bien. Y ya cuando fui consciente en el 2022 de que o qué hago, o sigo o me cambio o me voy a trabajar, entonces ahí decidí que sí, voy a comprometerme con mi formación y voy a plantearme por lo menos aprobar 5 materias en lo que queda del año, ¿no? Y ahí fue cuando empecé a entender cuál era la lógica quizás de las materias entre tercer y cuarto año, y empecé a hacer un proceso de abstracción, ¿no? De decir, che, ¿por qué esta materia la tengo en el plan de estudios? ¿Con qué se relaciona en base a mi perfil docente, ¿no? Y hago como no sé si llamarlo una simplificación, pero sí hice mucha síntesis de lo que eran las unidades curriculares, la materia, su razón de ser. Y con esa lógica fui aprobando los finales, ¿no? Como que ahí me puse más al pendiente de cómo cómo abordar un final y sobre todo cómo aprobarlo, cómo me es pertinente esta materia. Así, bueno, fue al 2022, 2023, tuve esos 2 años donde hice prácticamente la mitad de la carrera y terminé justamente finalizando, ¿no? la
la formación. Entonces, para resumir, yo tengo como dos etapas, una de un estudiante desinteresado que solo le importaba aprobar las materias, y otro ya mucho más comprometido con decir quiero ser un profesional, ¿no? ¿Y qué materias o profesores crees que influyeron más en tu formación? Bueno, yo menciono dos materias. La primera fue la que me llevó, digamos, a trabajar, o no sé si trabajar, pero sí relacionarme con el contexto real de una escuela, que fue justamente didáctica general, ¿no? En ese año fue Galán, Galán, el profesor Peñalba, él agarró el espacio curricular de didáctica general en la facultad, porque estaba previo a él estaba una profesora que, bueno, que cursaba con los chicos, no los hacía salir al campo, y bueno, entonces era una materia mucho más teórica, ¿no? Cuando llega Peñalba, él nos saca al campo directamente y nos empieza a relacionarnos con la escuela, con los profesores, a hacer entrevistas, a hacer observación. Y eso fue para mí la primera vez que trabajé seriamente en una escuela, ¿no? Como te digo, no seriamente, no trabajo, sino instancias de análisis, de observación, trabajo de campo, ¿no? Eso me marcó, o sea, ponerle para delimitar dónde estaba mi posible inserción laboral. Luego hay una materia de quinto que, o sea, residencia es clave, ¿no? Para todos los profesores. Pero a mí me sirvió mucho más que residencia, universidad y formación, que es un espacio que lo dicta la profesora Susana Argüello, donde ella nos acerca justamente a las prácticas educativas de nivel superior, y con ello todo lo relacionado a planificación, ¿no? Planificación por proyectos, planificación de programas para los institutos, microclases simuladas, es algo que seguramente ustedes van a ver en tercero o segundo año, si es que no lo han visto ya. Y también nos hizo hacer narrativas, ¿no? Es algo que nos nutrió desde lo que es el contexto actual de la enseñanza en el nivel superior. Y yo me quedé con eso, ¿no? Yo me quedo con eso porque es lo que ahora, hoy en día, me sirve para desarrollarme profesionalmente en los institutos. ¿Y qué expectativas tuviste sobre la docencia al momento de recibir tu título? Bueno, las expectativas son variadas, ¿no? Yo por un lado entiendo que mi título avala para trabajar, por ejemplo, en el nivel secundario, no solamente como asesor, sino también como profesor. Y quizás ese es todavía el contexto donde yo más incierto me siento, ¿no? O sea, más inseguro me siento, porque es un nivel que yo personalmente le tengo cierto, no sé si llamarlo respeto, pero sí cierto miedo, ¿no? Por el contexto que hoy los docentes atraviesan con relación al vínculo con el adolescente. Es un vínculo peligroso, es un vínculo a tener cuidado, ¿no? A asegurarse que el adolescente esté bien a costa de la salud de uno mismo. Entonces, yo personalmente es un ámbito donde escapo un poco a la inserción laboral, ¿no? Al desarrollo profesional. Luego, en el nivel superior, sí, yo por ahí, por la experiencia de haber cursado en residencia, tuve la oportunidad de trabajar en un instituto y elaborar un plan de estudio, elaborar programa, una secuencia didáctica, desarrollar esa secuencia didáctica, y uno entiende que el sujeto es otro, es un sujeto más adulto, más consciente de sí. Evidentemente hay chicos que en el instituto que algunas veces también tienen comportamientos de adolescente, quizás porque no son tan conscientes de que es un profesorado, es un nivel superior, etcétera, pero eso se puede trabajar, no se puede decir que el instituto, como un nivel que no es obligatorio, tiene más es un lugar donde el adolescente, bueno, el estudiante en formación tiene más responsabilidad y donde las debe cumplir si él así quiere aprobar o si así quiere plantear su trayectoria formativa, ¿no? Acá el docente tiene un poco más de libertad, ¿no? O tiene menos control, por así decirlo, pero es un espacio un poco más, a mi entender, que te permite planificar, te permite desarrollar tu propia
enseñanza sin vincularte tanto justamente con las urgencias de la cultura juvenil, ¿no? Que para mí es como te reitero, es un lugar para mí que me genera inseguridad, ¿no? ¿Y en qué año e institución empezó a ejercer su título docente? Creo que ya lo había mencionado, pero esto para hacerlo más central, digamos. Sí, sí. Fue justamente el año pasado como profesor. El año pasado trabajé, 2024, perdón, desde agosto, ¿no? Podríamos decirlo. Estoy ejerciendo como asesor. Si bien en mi declaración jurada todavía figuraba como profesor, formalmente entonces diríamos desde febrero, ¿no? Uh-huh. El tema es que, claro, el asesor pedagógico no cumple los roles de la enseñanza en sí, ¿no? De trabajar con estudiantes. Entonces, como profesor formalmente y en un instituto de educación superior fue en agosto del año pasado, 2024. ¿Cómo se sintió su primer día de clases? Bueno, el primer día fue un día raro porque yo tenía que ir a La Quiaca. Era la primera vez que viajaba a esa localidad y yo tenía pensado dejar mis papeles. O sea, cuando uno va y se hace cargo de las horas, tiene que ir y dejar los papeles, que son declaraciones juradas, constancia de quiz, certificado de residencia, una gran diversidad de papeles que le sirven para que a uno le den de alta y además para que le den los abonos de profesores, ¿no? Que son con los cuales uno viaja constantemente a estas localidades. Y resulta que ese día, bueno, el profesor que hizo el llamado, ¿no? el que estaba encargado de hacer el concurso, les menciona a los profesores, en este caso mi pareja pedagógica, que se iba a dar de alta un profesor de la formación general. Ese profesor era yo. Y bueno, yo llegué simplemente con la intención de presentar mis papeles y ya me iba a retirar. Yo pensaba que iba a comenzar la semana que viene. No, pero en eso que estoy esperando a que llegue la secretaria académica para dejarle mis papeles, firmar lo que había que firmar, me llama un profesor que estaba al lado de preceptoría, ¿no? Y yo sin saber quién era, porque nadie me conocía, básicamente, me dice, profe, ¿usted es Ricardo Fernández? Sí, le respondo, y me llama y me hace entrar al aula. Buen día, yo soy su pareja pedagógica, soy de práctica 3, era el espacio que yo tomé. Y acá estamos trabajando con los chicos, hoy teníamos que dar clases, así que se presenta y comenzamos nomás. Entonces fue una sensación rara, ¿no? Fue como ir a un lugar donde, o es como cuando te toman en una entrevista y vos vas y ya estás trabajando, ¿no? Entonces ibas con la idea de ni siquiera, no sé, perdón, no sé si se relaciona, pero yo no iba con la intención de trabajar ese día, simplemente iba a presentar mis papeles. Entonces, bueno, yo me tengo que presentar y decirle a los chicos cuál era mi formación, de que soy profesor, de que a qué me iba a dedicar yo en ese espacio que me dieron, ¿no? Y bueno, ahí yo reforcé un poco cuál era lo que yo les había comentado de universidad y formación, ¿no? Porque esto se retoma mucho desde nuestra formación, vemos mucho planificación, ¿no? Planificación didáctica, evaluación. Entonces, como los chicos estaban haciendo sus prácticas, me menciona el profesor, mi pareja pedagógica, que ellos ya están haciendo microclases y que para la siguiente semana iban a ir a las escuelas para hacer sus intervenciones. Entonces yo les digo, bueno, yo puedo acompañarlos desde la planificación, desde los elementos de la planificación y bueno, eso fue como, desde ese punto fue lo que yo tenía que trabajar con ellos específicamente, ¿no? Decirles cuáles son los aspectos con los que yo los puedo acompañar a ellos. Pero bueno, la primera clase, como te digo, fue una emoción totalmente cambiante, ¿no? De decir, me voy a presentar, mis papeles, esto, que el otro, trabajo la siguiente semana, y no, tuve que encontrarme y presentarme en ese mismo momento, ¿no? Entonces, por así decirlo, no preparé la clase, nada, tuve que hacer lo que me salga en el momento, ¿no? ¿Y cómo describiría la escuela y el contexto social en el momento que inició? Hablamos del instituto, ¿no? Sí, del instituto. Bien.
No, el Instituto de La Quiaca tiene un edificio nuevo, ¿no? Es un edificio que inauguraron, si no me acuerdo, en el 2023, ¿no? Entonces es prácticamente nuevo. Y el contexto de la localidad de Humahuaca, perdón, de La Quiaca, sí, es un lugar donde confluye justamente al ser un paso fronterizo, ¿no? Uno tiene estudiantes que por ahí vienen de Villazón, que es de Bolivia, otros que trabajan mucho en lo que es el ámbito del comercio, ¿no? A veces eh, asisten a clases, otras veces quizás no pueden por este tema del trabajo, ¿no? La mayoría son estudiantes que trabajan. Entonces, uno entiende que sí influye totalmente el contexto, decimos, de una localidad, de una ciudad fronteriza, ¿no? Pero yo entiendo que también son estudiantes muy comprometidos con su formación. Por ejemplo, ustedes que están en práctica uno, ¿verdad? Para el año van a tener que hacer práctica 2 y luego práctica 3. Y, por ejemplo, en práctica 3 es un contexto donde no se puede faltar bajo ningún aspecto a las clases que uno va a observar o va a hacer ayudantía o va a hacer intervención, ¿no? Una falta, quizás sin justificar o avisando con un día previo y sin dar una razón considerable, queda fuera de su práctica, ¿no? Entonces, es un contexto, es un espacio de alto riesgo porque uno se compromete a asistir prácticamente de forma obligatoria, ¿no? A las escuelas. Entonces, y yo vi que todos los chicos cumplieron, ¿no? Ninguno faltó a pesar de que tenía trabajo, pidieron licencias, pidieron que les pasen para otro día. Y los chicos eran muy comprometidos, decían, bueno, profe, ¿me puede ayudar con mi planificación? No estoy seguro de mi actividad, no estoy seguro de mi instrumento de evaluación. Entonces uno entiende, ¿no? Ahí es donde volvemos a por qué yo elegí también el nivel superior, porque no le tengo mucho más cariño, porque los estudiantes son más comprometidos, sobre todo los que llegan también a los últimos años, ¿no? Y quieren aprobar sí o sí las materias y demuestran ese interés por formarse. Entonces, bueno, eso como para describir un poco el contexto, ¿no? de la Quiaca. ¿Y cómo fue su relación inicial con los directivos y con sus colegas? Bueno, fíjate que con los directivos uno casi que no tiene relación, en este caso con los rectores, vicerrectores, con quizás con quien más puede llegar a tener contacto es con el coordinador de la carrera, pero es un lugar donde los directivos muy pocas veces te tiran te ponen trabas, por así decirlo, te generan un ambiente de control, ¿no? Eso no aparece mucho, no lo viví personalmente en los institutos donde yo trabajé. Y con los colegas, bueno, yo tuve que relacionarme estrictamente con mi pareja pedagógica, ¿no? Y, y personalmente siento que es en todos los espacios que yo di, tanto el año pasado como en el actual, siento que todos te dan, digamos, el espacio para que vos te desarrolles, te dan el espacio para que vos trabajes sobre tu formación, justamente sobre tus contenidos, ¿no? No me siento como atrapado en un vínculo donde uno tiene que ejercer lo que el otro dice, ¿no? En una relación quizás forzada, por así decirlo. No es forzado, sale natural, uno simple vincula desde lo que sabe, ofrece los conocimientos que tiene y se van construyendo en conjunto los criterios, las consignas, los trabajos, siempre con el permiso del otro, ¿no? Y eso a mí me beneficia porque justamente uno trata de cumplir con lo suyo, uno viene con su propuesta de clase, uno viene con su selección de temas, selección de bibliografía y se los ofrece a los estudiantes. Y en ese sentido los profesores casi nunca te ponen trabas, o sea, uno se tiene que nutrir de cuál es tu lugar en este espacio y cuál es el lugar del otro. Y siento que me ha tocado que ha sido siempre una relación de respeto, un vínculo de respeto que permite el desarrollo profesional. Si tuviera que definir su rol como docente en una frase, ¿cuál sería y por qué? Una pregunta medio... Sí,
Yo creo que soy un docente pragmático, por así decirlo. ¿Por qué? Porque a día de hoy yo no, como profesor de ciencias de la educación, yo no quiero que por ahí se siga reproduciendo esta imagen de que somos muy teóricos, somos muy centrados en la teoría. Yo quizás quiero que esa teoría se vea reflejada, perdón, en la enseñanza, en los contextos reales, ¿no? Donde los estudiantes se desempeñan. Esto porque me tocó justamente trabajar en institutos, en profesorados, donde es más importante la práctica en sí, ¿no? Que la enseñanza, ¿viste? Perdón, que las teorías de la enseñanza. Y a veces los chicos necesitan eso, necesitan aspectos pragmáticos, aspectos concisos de la realidad de la enseñanza. Y yo estoy en vías de querer ser eso, ¿no? De ser un profe que les sirva verdaderamente más allá de los contenidos tan teóricos que a veces se manejan en la educación, eh, porque a veces eso hace que se confundan, hacen que se pierdan muchos chicos y terminan siendo... Lo último que nosotros queremos es que los chicos se confundan más, ¿no? Queremos que ellos sean prácticos de donde se van a desarrollar, que manejen contenidos, que manejen una planificación, que manejen actividades que sean pertinentes, ¿no? Y todo eso se hace desde un sentido pragmático, desde un sentido práctico, ¿no? De la enseñanza en contextos reales. Bueno, ahora quisiéramos que nos cuente sobre alguna clase o proyecto de enseñanza que usted recuerde en especial como exitosa o transformadora. Bueno, ¿Qué la hizo memorable? sí, a ver, no tengo tanta experiencia con los proyectos, ¿no? Personalmente todavía no he desarrollado ninguno de forma personal, pero sí por ahí recuerdo algunas prácticas que son sistematizadoras de experiencia, ¿no? Que se dan a fin de año para ya sea rendir un coloquio o hacer un informe final del espacio curricular. Y en esta sistematización de experiencias yo lo que hice el año pasado fue en un espacio de pedagogía, justamente que lo daba yo solo, fue que los chicos elaboren un portafolio. Bien, no sé si conocen lo que es un portafolio. Sí. Bueno, esto lo tomé también un poco de lo que fue mi última experiencia en la Universidad de Formación, por eso reitero que sí, que es una materia que a mí me marcó mucho. Y el portafolio los chicos tenían que hacerlo en base a los trabajos que realizaron durante todo el año en la cátedra, en el espacio curricular, que era pedagogía, y debían elaborarlo con un instrumento digital que era el de Google, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, lo tenían que hacer en ese instrumento que es como hacer una página de internet, ¿no? Y durante ese portafolio los chicos iban narrando cuáles fueron sus experiencias en relación a la elaboración de los trabajos prácticos, pero vinculado también justamente al sentido de la pedagogía, a cómo la pedagogía influía en la enseñanza y cómo ello marcaba justamente que ellos, o cómo todo iba a un solo, confluía en un punto, digamos, que era el por qué ellos eligieron ser docentes, ¿no? Eligieron la formación docente. Y ese portafolio, como a mí me había significado mucho en universidad y formación, yo lo quise traspolar con ellos, ¿no? Quizás no salió como yo lo había planteado, porque los chicos simplemente empezaron a narrar qué hicieron en los trabajos prácticos y no había como una reflexión alrededor de la pedagogía, pero entiendo que cumplieron, digamos, con el objetivo y también, obviamente, me sirve a mí para tomar dimensión de que los instrumentos, en este caso el portafolio, no es algo que simplemente se construye con una buena intención de hacerlo o con la intención de que a mí me sea significativo, ¿no? En realidad le tiene que ser significativos a ellos. Y eso el profesor lo tiene que construir, ¿no? Tiene que construir la significación en cada instrumento, en cada trabajo, en cada proyecto, como vos decís. Y a mí me sirvió como punto de inicio, ¿no? Como decir, el primer año que trabajé esto, ahora solo queda seguir mejorando, ¿no? Seguir afianzando cuál es el sentido de hacer un portafolio, los potenciales de hacer un portafolio
y cómo esto se relaciona con el contenido que uno da. En este caso fue pedagogía, pero después pueden ser cualquier otro tipo de espacio curricular, de cualquier otro tipo de contenidos, ¿no? ¿Cómo se mantiene actualizado en su campo de conocimiento respecto a las nuevas tendencias pedagógicas? Bien. Bueno, acá hay quizás dos acepciones, ¿no? Uno es que la formación continua, la formación permanente, esta que nosotros hacemos a partir de cursos de capacitación, la tiene que hacer siempre, más que por una decisión propia, por una demanda social, que es, digamos, el generar puntaje, ¿no? En este caso para los profesores. Entonces muchas veces uno elige los cursos también por una necesidad, ¿no? Quizás no analiza tanto la temática, sino que analiza si está avalado por el ministerio y si cuántas horas cátedra te da, ¿no? Es una selección casi que uno la hace sin pensar, podríamos decirlo, ¿no? Y por otro lado está justamente la intención propia de vincular los propios gustos por algunas temáticas en específico. Y a mí me gusta, por ejemplo, esto es algo que sí me dejó la residencia pedagógica, y es justamente la búsqueda de artículos científicos, que uno lo hace a partir de los repositorios de investigación. Y a mí en un momento me gustaba mucho la educación inclusiva, y yo buscaba las revistas que estén mejor posicionadas en cuanto a categorías, ¿no? Que tengan una mejor valoración académica. Y yo buscaba los artículos, algunos eran españoles, otros eran mexicanos, otros estaban en inglés. Bueno, entonces uno, con el contexto actual, que es, digamos, la cantidad de información que hay en el Internet, uno se puede formar, por así decirlo, a partir de la búsqueda de información. Esto, sin embargo, se puede potenciar haciendo especializaciones, haciendo la licenciatura, haciendo otros estudios de nivel superior. A lo cual yo estoy de acuerdo, pero como todavía no tengo un piso sólido y todavía quizás no estoy considerando estudiar otra carrera, lo dejo quizás un poco de lado. Yo me sitúo sobre los cursos de capacitación que ofrecen los institutos, que ofrecen quizás la universidad, en vinculación con el ministerio. Y por otro lado, yo investigo, si necesito saber algo específico, lo investigo en los repositorios de investigación, ¿no? Es algo que a mí me llama la atención mucho, es la búsqueda de artículos científicos. ¿Qué cree que sigue siendo fundamental en la educación actual y que le gustaría ver transformado en el futuro? Bueno, hoy para mí es necesario, uno de los temas de agenda que se trabajan en los institutos es el tema de la alfabetización académica, ¿no? Esto yo quizás en un momento no lo veía como algo que era tan urgente, pero en el contexto donde hoy digamos, la inteligencia artificial ha calado muy hondo, sobre todo los chats generativos de información han casi que impactado negativamente en lo que es la producción escrita de muchos estudiantes. A mí personalmente es algo que me preocupa, ¿no? Que es algo que yo entiendo los docentes debemos marcar la diferencia en el uso de la inteligencia artificial, que puede servir como herramienta, pero no me cabe ninguna duda, ¿no? Es totalmente necesario para nosotros los docentes y para los estudiantes de formación que saber cuáles son los potenciales desde un uso desde el uso de recursos, ¿no? La inteligencia artificial. Pero su mal uso, su uso desmedido, su uso descuidado y sobre todo su uso antiético, a mí es algo que me genera cierto rechazo, ¿no? Yo he tenido trabajos de práctica, tuve trabajos de práctica 1 en Humahuaca, donde los chicos se olvidaban de borrar la parte final, ¿no? Del chat GPT, donde te decía, en base a la información puedo hacer esta conclusión, por ejemplo, ¿no? Y copiaban tal cual. Entonces yo a los chicos los desapruebo, pero casi con ganas, ¿no? O sea, me dan ganas de desaprobarlo a esos chicos.
y no me dan ganas de darle recuperatorio porque digo, esto es lo antimoral, esto es lo antiético, ¿no? Es decir, si bien, a ver, todos copiamos y pegamos alguna vez en Wikipedia, en Rincón del Vago, cuando éramos chicos adolescentes, y no está, no sé si, o sea, obviamente está mal, pero tiene otro peso ahora en la formación de profesores, ¿no? Entonces, yo creo que va de la mano con que los chicos tienen que aprender a escribir, o tienen que retomar nuevamente la escritura, la producción propia de textos, ¿no? Porque eso, si no, los va a acompañar de forma muy negativa tanto a nosotros que avalamos los contenidos, que avalamos y certificamos al profesor, como a los profesores que se forman bajo ese contexto y luego tienen que ir a dar clases, ¿no? Y a mí me ha pasado también en residencia, donde trabajo actualmente, que hay profesores de lengua y literatura que tienen problemas de ortografía, ¿no? Entonces, para mí esos son los límites que uno tiene que marcar, ¿no? Bueno, eso ya sería la conclusión total de la entrevista.